¿Invertir en bienes raíces con menos de 100 pesos es posible y además con beneficios en impuestos? Cuando alguien ve un gran edificio, muchos creen que para invertir en inmuebles se requiere millones en el banco o una herencia familiar, pero la realidad es otra. Yo empecé a participar en estas inversiones con menos de lo que cuesta un café. Se llama Fibras. Es un modelo de inversión regulado que te permite exponerte a las rentas de propiedades sin tener que comprar el edificio entero tú solo. Quédate porque te voy a explicar cómo puedes invertir en plazas, naves industriales, bodegas con menos de 50 pesos. Hagamos grandes las letras chiquitas de las finanzas. Primero la definición, de dónde viene el nombre Fibra, fideicomiso de inversión en bienes raíces. Me gustó este diagrama que encontramos donde explican bastante bien, de una forma muy visual, cómo funciona. Nosotros como inversionistas podemos comprar estos títulos de los certificados de Fibras a través de una casa de bolsa regulada, ya hablaremos de esto más adelante. ¿Y qué obtenemos a cambio? Exposición a un portafolio de muchas propiedades. Pueden ser de tipo industrial, centros comerciales, hoteles, oficinas, hay de estilos mixtos. Y detrás de esta estructura hay administradores que se van a encargar del desarrollo, de la operación, de la administración, la adquisición, la venta de todas estas propiedades. Es decir, el inversionista se beneficia del modelo de negocio, pero alguien más lo está administrando. Y estas propiedades van a estar generando rentas que al final al inversionista puede traducirse en dos beneficios. Una potencial plusvalía a futuro del conjunto de propiedades o la evaluación de las inversiones que estás haciendo de tus títulos y también posibles distribuciones. Y muchos inversionistas buscan este esquema por un modelo parecido al de un departamento o una casa, por tener flujo, beneficiarte de las rentas, en este caso de las distribuciones, los reembolsos que realizan. Pero hay años donde el crecimiento de los títulos de la inversión también es algo relevante. Observa, el año pasado fue atípicamente bueno. Hubo títulos que crecieron más 29, más 39, más 41, más 44% en un solo año. No es así todos los años, fue un año atípicamente interesante. Ahora, llama la atención que el precio de los títulos de las inversiones es bastante accesible. Esta información va cambiando todos los días, pero te doy aquí el corte a unos cuantos días atrás. Observa cómo hay títulos que van desde los 5 pesos hasta los 82 pesos por título. Ahora, hablábamos de que el año anterior fue atípicamente bueno, hablando del crecimiento, de la apreciación. ¿Cómo le ha ido en el histórico? Como muchas inversiones va a depender de cuándo compraste, cómo fue tu estilo de compras, cuánto vendiste, pero aquí un corte de el último año, como puedes darte cuenta, algunos con crecimiento positivo, algunos negativo, y también en términos anualizados cómo ha sido el crecimiento. Observa cómo hay varios títulos particulares que han superado en la historia, por ejemplo, al promedio de los CETES. Hay algunos que no, pero aquí tenemos la información de la apreciación. Además, claro está, falta el componente más importante, el de las distribuciones, de los pagos periódicos, porque hay que considerar ambos. Dicho lo anterior de la importancia de las distribuciones, los reembolsos, tanto históricos, pero sobre todo los potenciales a futuro, hablemos más a detalle de esto. Cuando evaluamos el crecimiento de una inversión, es relativamente fácil sacar el porcentaje. Depende de cuál es el precio en que compraste el título, en cuánto lo vendiste, y de ahí sacamos el porcentaje. Ahora, cuando hablamos de inversiones que realizan pagos periódicos, como el caso de Fibras, aquí depende mucho del precio en el que lo hayas comprado. Por ejemplo, hablando de un título hipotético, oye, recibí 8 pesos de esta inversión que realicé. ¿Cuánto te costó? Pues me costó 100. Bueno, entonces la proporción que recibiste es del 8%. Y aclaro esto porque entonces depende de a qué precio compraste los títulos y cuál es el potencial de distribuciones que realice a futuro. Hay personas que compraron los títulos de manera relativamente barata y entonces si a futuro aumentan las distribuciones, su porcentaje es mayor en cuanto a esta distribución. Ahora, algo que escuché mucho en redes en el 2023, 2024, cuando los CETES llegaron a pagar el 11.50%, había personas que decían, oye, pues yo me quedo con los CETES porque al final pues ya tengo una tasa de manera, pues digamos, fija, conocida desde el principio y es mucho más elevada comparado con otras inversiones variables. Pero en este caso se estarían ignorando dos cosas.
que en acciones, en ETFs, en fibras, siempre hay que revisar los dos componentes, distribuciones y potencial de crecimiento. Y además que este panorama de tasas altas de los CETES, de SOFIPOS, de algunos bancos, no iba a durar para siempre. Fue algo atípico el 2023, 24 y en 2025, 26 hemos visto una tendencia a la baja. Observa, por ejemplo, con el caso atípico que hablábamos del 2025, ¿qué hubiera pasado si alguien solamente hubiera juzgado las distribuciones? Pues obtuve un rendimiento de distribución este año del 5, 6, 7, 8%. Pero además, cuando volteamos a ver el potencial de crecimiento que tuvieron, ahí es donde vemos dos mundos. Y por otro lado, en inversiones como los CETES, las SOFIP o los pagarés bancarios, solamente es el pago de interés porque no hay un potencial de crecimiento, de apreciación como sea en acciones, ETFs, fibras. Pero una lección básica de inversiones que aplica para la gran mayoría. Rendimientos pasados, recuerda, no garantizan rendimientos futuros. Y esto lo menciono porque más allá de que pueda haber años atípicamente buenos, la naturaleza de este instrumento en muchas ocasiones es beneficiarte del flujo, tener estos instrumentos durante un largo plazo y recibiendo las distribuciones que van teniendo en el tiempo y además que mejor que hay un segundo componente de rendimiento, el potencial de crecimiento. Ahora, como lo hemos mencionado, existen diferentes estilos de fibras con diferente potencial tanto de distribuciones, de ocupación, de crecimiento. Si vas a entrar en este mundo, es clave que revises lo que llamamos los fundamentales que hay detrás. Conocer desde elementos generales de cómo está la composición del portafolio. Las propiedades a las cuales voy a tener exposición son más de tipo industrial, son de tipo comercial, son hoteles, son del sector educativo, es una combinación de ellas. Para los siguientes elementos fundamentales te voy a poner muchos ejemplos aleatorios de fibras reales para que veas qué tipo de información vale la pena revisar y entender. Ya hemos explicado que una de las principales fuentes de ganancia es a través de las distribuciones. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, al haber propiedades se están rentando. Pero ¿a quién le rentan? Como son propiedades muy grandes de tipo industrial, hoteles, centros comerciales, oficinas, pues justo le están rentando a grandes empresas en muchas ocasiones. Aquí hay un ejemplo de Prologis y de Danos. Observa a los clientes. Vemos un Liverpool, vemos a Grupo Inditex, vemos al Alsea, vemos a Walmart, Whirlpool, etc. Estas grandes empresas están rentando las propiedades, de ahí llega el flujo. Obviamente después hay que descontar muchos gastos y si hay una utilidad al final del ejercicio es cuando realizan las distribuciones. Otra variable clave es la ocupación de las propiedades, tal cual como si tuvieras un departamento, una casa que quieres que constantemente esté rentada. Claramente, en la medida que el porcentaje de ocupación sea mayor, es mejor porque tiene menos propiedades vacías. Y déjame contarte que normalmente los porcentajes de ocupación en fibras suelen ser muy altos porque realizan contratos con empresas a muchos años. No es como en una casa, un departamento que es un contrato de un año y luego puede quedar vacía. Normalmente son contratos de 5 años o incluso más porque quieren garantizar que la empresa va a estar muchos años y la empresa también quiere tener estabilidad de que va a poder realizar sus operaciones en un mismo sitio. Cada tipo de fibra va a tener un comportamiento distinto. Por ejemplo, en los hoteles, ¿de qué depende la ocupación? Bueno, de la temporada vacacional, de la demanda. Contrastando, por ejemplo, con una nave industrial que suelen ser contratos de muchos años. Observa, por ejemplo, los porcentajes de ocupación de uno de los reportes trimestrales del año pasado. Muchos de ellos muy cercanos al 100%, y aquellas que tienen un porcentaje más bajo es por la naturaleza de la fibra, que son de tipo hotelero. Pero observa las que son de tipo industrial, varias incluso mixtas de tipo comercial, que superan el 90% de ocupación. Ahora, a pesar de que estamos hablando de bienes raíces donde la información no cambia de la noche a la mañana, tienes que estar pendiente de la información nueva, de las noticias. Porque al final, una manera de crecer los ingresos, o en este caso las rentas, viene por uno de dos mundos principalmente. Por un lado, cobrarle más a los inquilinos, que eso muchas veces ya viene estipulado en el contrato cuál va a ser el incremento, por ejemplo, con la inflación de cada año. Y el otro mecanismo es por los cambios en las propiedades que vayan sucediendo en el tiempo, que hayan vendido algunas o que hayan nuevas propiedades en el camino. Y basta con estar pendiente de las noticias para que te enteres de cambios potenciales de nuevas naves industriales, nuevas propiedades, cambios en el portafolio y que tú ya analices si es algo que ves como positivo o negativo. Incluso en la historia han sucedido fusiones o adquisiciones de diferentes fibras, por lo tanto vale la pena estar muy al pendiente de cambios, noticias, modificaciones en los portafolios. Ahora, también hay que enfocarse en los potenciales riesgos. Por ejemplo, la deuda. Igualito que como alguien que compra una casa.
Le podrías preguntar, oye, ¿la casa la compraste ya totalmente? ¿Viste un buen enganche? ¿Sacaste un crédito bancario? ¿Qué porcentaje es la deuda y qué porcentaje la compraste tú? Lo mismo podemos revisar en el mundo de fibras. Hablando de propiedades y de este tipo de inversiones, es normal que una gran parte del portafolio, ahorita veremos ejemplos reales, tenga deuda. Al final, financiamiento para crecer. Algo interesante es que en todas las fibras que nos van publicando sus reportes de manera trimestral, podemos ver cuál es la deuda total y adicional podemos echarle un ojo de cuándo tienen que pagar esa deuda para revisar si toda la tienen que pagar quizá el próximo año o tienen muchos años y en qué momento llega el pago mayor. Además, podemos revisar las condiciones de la deuda. ¿Fue en pesos o fue en dólares? ¿La tasa es fija o es variable? Por ejemplo, si la tasa es variable y las tasas bajan, pues se beneficia porque al final el pago de interés se reduce. Por otro lado, si suben las tasas, se encarece el costo de la deuda. Y este concepto del porcentaje de endeudamiento lo podemos revisar con un indicador que se llama loan to value, que no es otra cosa que la proporción de la deuda con respecto a los activos que tiene. Por ejemplo, con reportes del año pasado podemos ver que aquellas que estaban en un nivel relativamente bajo rondaban entre un 20-30%, un nivel medio entre un 30-40% y algunos casos atípicos con más del 40%. Y a ver, este video es meramente introductorio. Si este video gusta y tiene apoyo, más de 1500 manitas arriba en su semana de publicación, con gusto hacemos una segunda parte o incluso una serie completa con datos más especializados. Pero sí quería contar de algunas conclusiones relevantes. Uno, que el 2025 fue un año atípicamente bueno. Al final vimos crecimientos muy interesantes de muchos fideicomisos. Ahora, 2026, y como siempre en cualquier instrumento, hay que hacer análisis cautelosos, revisar con detalle algunos de los indicadores que hemos visto junto con muchos otros. Este instrumento, como lo hemos platicado, puede tener dos objetivos. Para aquel inversionista que busca una estrategia de distribuciones, de obtener flujo periódicamente, pero también puede ser un instrumento que en el largo plazo y buscando estrategias particulares de entrada pueda tener un potencial interesante de crecimiento a futuro. Como te puedes dar cuenta en varios ejemplos, también tiene su volatilidad y al igual que en algunas acciones podría haber momentos de oportunidad de entrada, de salidas, pero claro, siempre revisando los fundamentales. Y sin duda hay muchos elementos a revisar. Aquí solamente vimos algunos introductorios como el tipo de propiedades, la ocupación, revisar los contratos, el tipo de la deuda, importante también hablar de valoración, pero sin duda es un mundo interesante en el cual se puede invertir por menos de 100 pesos. Me encantaría leer tu opinión, qué opinas del panorama de fibras y si quieres que hagamos una serie detallada con muchos videos, no olvides apoyar con tu manita arriba. De igual manera, no olviden para todos los que quieren complementar este tipo de estrategias con otras también de largo plazo que tenemos consultorías gratuitas para planes de retiro, que aquí te voy a dejar la liga y también la dejaré en los comentarios por si alguien quiere agendar su diagnóstico personalizado y gratuito hablando de planes personales de retiro PPRs. Un gusto estar contigo, nos vemos en el próximo video para seguir haciendo grandes las letras chiquitas de las finanzas. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.